Ahí hay un pasaje, el versículo 22, dice, en la Reina Valera como título dice, un ciego sanado en Betsaida. Y dice así, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, te agradecemos por tu misericordia en esta mañana. Gracias por tu palabra. Es un privilegio para nosotros poder meditar en ella, considerarla, Señor. Permitirnos atesorar en nuestro corazón tu palabra, porque es tu voz. Tú te revelas a nosotros a través de ella. Permitirnos en esta mañana estar atentos, con nuestros oídos sanos, en lo espiritual sobre todo, para oír tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, en este pasaje yo quería hablar con ustedes justamente de el segundo toque del Señor. Es muy llamativa la forma en que el Señor actúa con este ciego, y hay muchos casos donde Dios sana a distintos ciegos y siempre aparecen distintas formas de obrar con cada uno de ellos. A uno dice que le hizo barro y lo puso en los ojos, a otro lo sanó nada más, pero a este dice que lo tocó 2 veces. La primera vez dice que lo escupió y la segunda vez que le puso la mano sobre los ojos. Ahora, uno humanamente pensaría, ¿no? Bueno, le faltó fe al Señor. Es ridículo decir eso, ¿no? Pero bueno, a veces uno puede decir, le falló el poder, ¿qué pasó? No, Dios está mostrándonos y enseñándonos algo. Y quisiera justamente tratar de meditar en esa enseñanza que el Señor nos deja en este milagro a todos nosotros. Y para eso Dios me decía, bueno, mirá Carlos, la viuda de Sarepta y la mujer samaritana. Compararla a las dos. Dios me decía, ¿vio? En el espíritu, en el alma. No es que escuché la voz de Dios. Porque yo le decía, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Y Dios me decía, mira esto, compáralo. Y hay un paralelismo que quisiera compartir con ustedes entre la viuda de Sarepta y la mujer samaritana, que nos puede hacer entender el obrar de Dios, de Jesús en este milagro. Vamos a leer juntos en Primera de Reyes, capítulo 17, donde está la historia de la mujer, la viuda de Sarepta, perdón. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Y lo que podía dividir es este pasaje, que es del versículo 8 al 24, en 2 partes. El primer toque del Señor y el segundo toque. Vamos a ver por qué, a ver si lo pueden distinguir junto conmigo. Dice el versículo 8, vino luego a él, a Elías, ¿no? Palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese qué importante esto de que el Señor le había hablado a la mujer ya. Ahora hay que entender que Sarepta de Sidón es un lugar donde no es de las mismas costumbres, o no era de las mismas costumbres que el pueblo de Dios en Jerusalén. Era un lugar de adoración pagana, donde adoraban ídolos. Las costumbres eran para los judíos horribles. Adoraban a Acera. Si usted la ha escuchado en la Biblia o ha leído alguna vez,
en algún momento esa diosa se metió en el pueblo de Dios y Dios tomó medidas muy fuertes con su propio pueblo por entrar en la adoración a esa figura, a esa diosa Acera. Porque primeramente Dios es el único que debe ser adorado, y así lo enseñó a su pueblo, y su pueblo estaba desobedeciendo. Y segundo, las formas de adorar a esa diosa eran hasta el día de hoy perversas. Sacrificios humanos, orgías, emborracheras, todas esas cosas que el mundo hace que no conoce a Dios, era lo que se hacía en los cultos de esas diosas. Y en Sarepta de Sidón acostumbraban a adorar a Acera. Y ahí Dios le dice a Elías: andá y busca allí, que yo hablé con una viuda para que te sustente. Era un momento donde no había agua, no había comida, había escasez, porque había caído un juicio de Dios sobre Israel, justamente por volverse a la adoración a esos ídolos. Ese más o menos es el panorama. Y en ese panorama Dios le dice a Elías: quiero que vayas a este lugar. Fíjense qué tremendo era que cuando Jesús, en Lucas 4:24, está hablando con los judíos, Jesucristo, y le dice: muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, pero Dios envió a Elías a Sarepta de Sidón. Entonces dice que los judíos se llenaron de ira contra Jesús y lo querían matar. Fíjense lo que era para ellos Sarepta de Sidón, o los lugares afuera del pueblo de Dios, sobre todo donde adoraban a esos ídolos. Y Jesús le estaba diciendo: bueno, ustedes tenían muchas viudas acá, pero Dios envió a la viuda aquella que ustedes desprecian. Ahí Dios envió a Elías, y ahí Dios le habló a esa viuda, como diciéndole: ustedes no son exclusivos, yo vengo para todo el mundo. Pero ellos odiaban tanto a la gente que no era de Israel y que tenía esas prácticas, que dice que se llenaron de ira contra Jesús. El pasaje después usted lo lee, y lo quisieron matar. Y no lo pudieron matar, pero lo quisieron matar. Así era la bronca que le tenían a la gente que no era de Israel. Imagínense lo que hubieran hecho con nosotros. Gracias al Señor por su misericordia. Amén. Pero dice que ahí Dios envió a esa mujer que era odiada, despreciada y encima viuda, o sea que económicamente estaba muy mal. Ser viudo en aquella época no era como ahora. Ser viudo era una cosa, pero ser viuda era prácticamente entrar en la indigencia, ser indigente. A esa mujer indigente Dios le había dicho: va a venir un profeta, le vas a dar comida. Entonces, dice el versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdense que había escasez de agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hacía mucho tiempo que no llovía. Pero Elías le da esta palabra a la viuda. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa
muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué tremendo el milagro, ¿no? Una mujer indigente, despreciada por el pueblo de Dios, pero Dios la usa para mostrar su poder al profeta. Dios le había hablado a la mujer primero, como leímos al principio, de que iba a ir el profeta. Y cuando el profeta llega, le da la palabra confirmando lo que Dios ya le había dicho a esa mujer en su corazón. Aunque ella estaba esperando la muerte, Dios le da una gran bendición a través del profeta y todo cambia. De haber escasez empieza a haber prosperidad. Qué momento lindo, ¿no? Cuando las cosas nos empiezan a ir bien de repente. En medio de una situación difícil, todo cambia, ¿no? Y ahí yo encontré la división, porque fíjense lo que pasa después. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Acá la mujer le abre el corazón a Elías. Dice, ahora mi hijo murió porque vos sos un hombre de Dios, como lo dijo al principio, vieron que reconoció que era un hombre de Dios. Y yo tengo muchas iniquidades. ¿Qué cosas habrá hecho ella antes, no? ¿Cómo habrá vivido en ese pueblo, en esa cultura, en esas costumbres? Y se sentía culpable porque su hijo había muerto. De tremenda bendición que había, de repente, luto, muerte, tristeza, lágrimas, dolor. Todo cambió. El profeta seguía estando ahí, pero de repente la mujer empezó a sentir que Dios la estaba inquiriendo, la estaba escudriñando y le estaba señalando sus pecados, sus iniquidades. Y ella le dijo al profeta, ¿qué tengo que ver yo contigo? Ahora se ha muerto mi hijo por causa de todos mis pecados. Se sentía que le estaban examinando, que le estaba pasando mal. Él le dijo, versículo 19, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Fíjense, aún el mismo profeta no entendía completamente lo que estaba pasando. Porque Dios estaba tratando con esa mujer. Dios quería bendecir a esa mujer, pero Dios quería su corazón. Dios tenía que tratar con esa viuda, porque no solamente quería prosperarla, que le fuera bien en todas las cosas, sino que quería su corazón. Y hasta el profeta mismo no entendía. Decía, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y en el versículo 22, fíjense lo que ocurre. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabe qué me hace acordar eso que dice la mujer? Lo que dijo Job, ¿se acuerdan? De oídas había oído de ti, mas ahora te conozco. Ese conocimiento de Dios viene cuando hay segundo toque. Eso que le pasó al ciego, que dice que Jesús lo toca primero, escupe sobre sus ojos y ve los hombres como si fueran árboles. Una visión media confusa. Pero cuando viene el segundo toque, dice que ve de lejos
claramente a todos y distingue perfectamente. ¿Fue doloroso lo que le pasó a la mujer? Sí, fue doloroso. Fue difícil para el ciego estar ahí y decir, los hombres me parece que son árboles, pero caminan, árboles que caminan. Eso no está bien. Pero hacía falta el segundo toque. Hacía falta. ¿Para qué? Para que viniera ese conocimiento de Dios. Ahora conozco que eres hombre de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. Y vamos a ir a Juan para comparar, porque así como ese pasaje se dividió en dos, el primer toque, el segundo toque. Fíjense en Juan capítulo 4, ocurre algo muy parecido. Y la verdad que cuando lo leía me asombraba, me maravillaba, porque decía, qué parecido. Jesús y la mujer samaritana, dice el título de la Reina Valera. Ya empezamos mal porque samaritanos y judíos dice que no se aguantaban, no se tragaban. Era peor que lo que conocemos hoy, la xenofobia de hoy, el racismo, peor. No se podían ni ver. Entonces los judíos miraban a los samaritanos como mezclados con los que no conocían al Señor, con los gentiles, y ellos eran la raza pura. Entonces los discriminaban. Hay una historia, ¿no es cierto?, de por qué pasó eso. También tiene que ver la idolatría ahí. Pero había llegado a un punto donde ya los israelitas no los querían ni ver, no se querían cruzar con ellos para ir a otro lugar, y en vez de pasar por Samaria, ustedes saben, daban toda la vuelta para no pisar la tierra donde vivían los samaritanos. Los despreciaban. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense qué llamativo. Jesús quería pasar por esa tierra que los judíos despreciaban. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Lo mismo que le dijo Elías, ¿vieron? Dame un vaso de agua. ¿Vieron qué parecido, qué similar? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús estaba cansado, tenía sed, hambre, y le dice a la mujer samaritana, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué lindas palabras. Había un intercambio ahí de palabras, un razonamiento hasta teológico, digamos. Y ahí estaba la mujer, le interesó hablar, le interesaba la teología, parece, la historia, no sé. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Fíjense qué filósofa la mujer. El agua de vida eterna, un pozo hondo. Difícil que el chancho chifle. Vos me vas a dar agua viva de vida eterna a mí. Y empieza a filosofar. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Fíjense que el Señor le comunica, habla así. ¿Querés que debatamos teología? ¿Filosofía? Hablemos, no hay problema. Y la mujer estaba entretenida, embelesada, escuchando toda esa sabiduría. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Hermosa palabra del Señor. Amén. Hasta el día de hoy. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces habrá pensado la mujer: ahora vamos a hacer una oración, yo me voy a mi casa satisfecha y él se va a su casa. Hasta ahí la parte A, el primer toque. El Señor toca la parte de los pensamientos de la mujer, la historia, la teología. Era una mujer que conocía, no como la viuda, sino que conocía de la verdad de Dios. Fíjense qué parecido, porque ahora miremos lo que ocurre en la parte B. El segundo toque, la parte que no es tan cómoda, la parte que es incómoda, que a veces no nos gustaría pasar por ahí. Pero fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Punto. No te interesa saber nada más de mi vida, no tengo marido, punto. Ya no me gustó lo que me dijiste. ¿Qué pasó? Dice uno. De repente, de tanto filosofar y que aquí, que allá, que los israelíes, no tengo marido. ¿Se enojó? ¿Qué pasó? Bien has dicho, Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí se armó. Es como que el Señor Jesús se está metiendo en un lugar espinoso. El segundo toque del Señor no es tan cómodo, pero es necesario. Siempre el Señor nos va a llamar a más santidad, nunca a menos santidad. Siempre el Señor nos va a llamar a más madurez, nunca a menos madurez. ¿Usted se acuerda del pasaje ese de Ezequiel donde Dios le muestra un río? Y en ese río dice, era hermoso, enorme, y Dios le dice: empezá a meterte en el río. Entonces él se mete hasta los pies, hasta los tobillos. Estaba bien él ahí, estaba cómodo, chapoteando, ¿no? Cuando uno va a la playa, en Chile sobre todo, el agua es helada, ¿no? Entonces me meto hasta los tobillos y salgo, porque me quema los huesos el agua de fría que está. Entonces me meto, salgo. Estoy cómodo. Y si estuviéramos en un lugar que no conocemos, también, hasta la orillita nomás, me refresco los pies, el río, saco el mate, la reposera y me quedo ahí. Una sombrilla y ahí está, fenómeno, ¿cierto? Eso es cuando empieza el Evangelio. Cuando empieza el Evangelio. Un niño está contento, chapotea, ve las bendiciones de Dios, todo hermoso, qué linda la sombrita, el agua fresquita. Pero llega un momento que Dios le dice a Ezequiel: bueno, ahora un poquito más adentro. Y dice que ella se mete hasta las rodillas. Y Ezequiel empieza a sentir, ¿no es cierto?, la fuerza del río. Ya no es tan cómodo, queda un poquito más lejos de la orilla, la seguridad se va. No tanto, pero estamos ahí. Y después le dice al Señor: un poquito más adentro. Y se mete hasta los lomos. Ya ahí va caminando con dificultad. Es muy incómodo y hay que estar saltando y haciendo fuerza para que el río no nos lleve. La vida cristiana es igual. Primero es como que nos cuesta depender de Dios. Sí nos gustan las bendiciones, todo lo que Dios nos da, pero después cuando Dios nos dice un poquito más adentro, en santidad, en oración, en lectura de la Biblia, en obedecer la Biblia, ahí ya nos empieza a incomodar. Es el segundo toque. Es cuando Dios nos llama a ser maduros en Cristo. Es un desafío. Hay una vida mejor en Cristo. Hay una vida plena en Cristo. Pero está un poquito más allá. Y después el Señor le dice a Ezequiel: métete más adentro, y ya dice que no podía cruzar sino a nado. Esa palabra "ya no podía" es fundamental, porque el cristiano va creciendo en esa medida.
Cuando yo puedo hacer, yo puedo esto otro, yo esto, yo hago el otro, yo oro, yo ayuno, yo predico, yo ordeno los bancos de la iglesia, yo toco la música, yo predico en el púlpito, yo pongo el sonido, yo lo hago. No está mal, pero tiene que llegar a un punto donde ya no pueda hacer. Y que lo haga el Espíritu Santo en mí. Y que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere que yo haga, porque ahora Él es mi Señor. Y eso indica madurez, hermanos. Eso indica que ya estuvo el segundo toque. Cuando me dice el Señor, entonces ahora quiero que ames a tu esposa. Uno ya no le dice, Señor, pero es re mala. Me trata re mal, no me respeta. No, cuando uno es maduro en Cristo ya dice, Señor, voy a obedecer. Y a la mujer igual, Dios le dice, sométase a su esposo. Y ella dice, Señor, es un sancochado, es un desastre, ni siquiera ora. Pero cuando la mujer madura dice, Señor, voy a obedecerte y lo voy a tratar como no se merece. Entonces el matrimonio florece, porque ya no hay yo hago, yo no, ahora Cristo en mí. ¿Cómo hace Cristo en mí? Cristo vive en mí y Cristo ministra a mi cónyuge. Cristo vive en mí y Cristo ministra a mis hijos. Y les enseño y los disciplino en el Señor con amor. Cristo vive en mí y empiezo a vivir una vida diferente. Empiezo a moverme en la madurez en Cristo. Y a veces es necesario ese segundo toque. Fíjense lo que le pasó a esta mujer. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Se incomodó tanto la mujer que se fue para otro lado. Como tenía mucho conocimiento. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. El Señor está hablándole a la mujer y nos habla a nosotros. ¿Cómo es vivir una vida cristiana madura, de adoración, de consagración, de entrega total y absoluta al Señor? No se trata del lugar, no se trata de qué edad tengamos nosotros, cuántos años de evangélico, no. Se trata de hacerlo en espíritu y en verdad. La madurez cristiana no tiene que ver con el tiempo en el que uno lleva en la iglesia. La madurez cristiana tiene que ver con cuánto uno se ha entregado y rendido a Jesús. Usted puede ver personas que llevan 40, 50 años en la iglesia y nunca se rindieron al Señor. Entonces su vida es una consecuencia de eso. Y puede ver personas que llevan 50 años y se han rendido al Señor y son una bendición. Donde van, llevan el perfume de Cristo de que habla Pablo. En todos lados, el olor de su conocimiento se esparce. Y la gente dice, ¿qué tiene esta persona? Que es diferente. Y hay personas que llevan 1 o 2 años y de igual manera se han rendido a Cristo. No discuten más con el Señor. Cuando el Señor le dice, haz esto, ellos lo hacen. Escuchan una verdad en la palabra y dicen, Señor, yo quiero obedecer. Me cuesta, pero quiero obedecer. Y se rinden al Señor. Y después está la gente que dice, no, Señor, a mí me parece que tiene que ser de otra forma. La Biblia me parece que es antigua. Hay que amoldarla a estos tiempos. Y empiezan a discutir con Dios. Y perdemos tiempo porque tratamos de hacer las cosas a nuestra manera para sentirnos cómodos. Y el Señor no quiere que estemos cómodos. Acabamos de leer 2 situaciones
difíciles. Una de ellas traumática, cuando esta mujer pierde a su hijo porque muere. Y la otra incómoda, cuando esta mujer es confrontada por Jesucristo diciéndole: la vida que estás llevando no está bien. Por más que sepas de teología, de filosofía, tengas un montón de conocimiento, tenés que cambiar tu vida. El segundo toque del Señor no es cómodo. Le dijo la mujer, versículo 25: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer empezó a predicar, porque fue tal el impacto en su vida que hizo Jesucristo, que entendió que era el Mesías, el que Dios había prometido a su pueblo, y que todo iba a cambiar de ahora en adelante. La viuda tuvo una revelación de Dios a través de ese segundo toque, y entendió y conoció quién era Dios, quién era su profeta y cuál era la palabra de Dios. Su vida cambió para siempre. La sacó el Señor de esa vida de pecados que tenían en ese pueblo y le dio una vida nueva. La mujer samaritana igual, aunque vivía en Samaria cerca del pueblo de Dios, su vida también estaba mal. Aunque conocía la Biblia, también su vida era de pecado. Pero Jesucristo tuvo necesidad de encontrarse con esa mujer y hablarle y decirle: la vida que estás llevando no es buena. Vení. Primero le tocó con el tema de la teología, el razonamiento, pero después le tocó el espíritu y le dijo: tienes que cambiar. En los dos casos, el resultado de que ellas fueron confrontadas con ese segundo toque, ¿saben cuál fue? La bendición espiritual, la madurez espiritual. Conocer a Dios de una forma mucho más profunda que solamente a través de sus milagros, de sus bendiciones, de ese primer toque. Pudieron entender que hay un Dios que es real y que podían tener comunión con ese Dios. Yo no sé en qué etapa nos encontramos nosotros hoy. Cada uno de nosotros sabe. Estoy en el primer toque, Dios me bendice, todo me va bien. No entiendo por qué al otro le va mal. Si es cristiano, le debería ir bien. O sea, tenemos esa mentalidad a veces. Bueno, pero puede llegar un momento donde a nosotros nos empiece a ir mal. No nos tenemos que enojar con Dios. No todas las cosas me salen, dirá otro, como yo quiero. La promesa de Dios se tarda, no llega. ¿Qué está pasando? Y el Señor a veces nos quiere traer a una comunión más profunda con Él a través del segundo toque. Es cuando nos sentimos incómodos o no nos salen las cosas como anhelamos. Creemos que Dios nos falló. No entendemos por qué pasó lo que pasó. Pero el Señor está esperándonos. Hay un pasaje en Apocalipsis 3:20 que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, el mismo Jesús que le pidió agua a esta mujer, siempre usa, a mí me gusta porque usa ya sabe lo que voy a decir, el ejemplo de la comida. Cenar, compartir. A veces cuando nos juntamos en familia y cenamos, es rico, la comida es rica, ¿no? Pero por ahí lo más lindo es cenar y estar con las personas que queremos, ¿o no?
O los que ya hemos perdido a algún familiar, nos damos cuenta lo importante que eso es. Compartir ese momento, más allá de la comida. La comida es una excusa para estar, hablar, mirarnos a los ojos, escucharnos. Y Jesús quiere eso. Entraré a Él, dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué no dice cenaré nomás? No, pues cenaré con Él y Él conmigo. O sea, estaremos juntos en comunión, compartiendo. Un rico asado, fideos, con tuco, cordero, no sé qué harán en el cielo. Pero acá está hablando no del cielo, sino de ahora acá, en el corazón. ¿Qué banquete tendrá el Señor para mí hoy? ¿Qué tendrá preparado el Señor para compartir conmigo en mi espíritu hoy? Lo único que está esperando el Señor es que le abramos la puerta. El primer toque, el segundo toque. ¿Qué hora es? Es retarde. ¿Cómo le voy a ir a abrir ahora al Señor? No sé si han leído el libro de Cantar de los Cantares. Hay una parte donde hay una analogía, digamos, entre el esposo y la esposa. El esposo llega, golpea la puerta, la esposa no abre porque está cansada. Y después dice, no, es mi amado, le voy a abrir. Cuando vaya no estaba. Y se entra a desesperar y sale corriendo a buscarlo. Bueno, que no nos pase con el Señor así. Él está golpeando la puerta de nuestros corazones. A veces el golpe parece que incomoda porque estamos durmiendo. Yo no quiero que me molesten a esta hora, pero es Jesús. A esta mujer le pidió un vaso de agua. El profeta le pidió agua también a la otra mujer. El Señor nos está pidiendo comunión, compartir. Está esperando, está llamando. El libro de Apocalipsis es el último de los libros de la Biblia y se lo dicta Jesús a Juan. No es que Juan dice, voy a escribir. No, Jesús le dice, Juan, quiero que escribas esto, porque quiero que mi iglesia lo escuche. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué momento estás atravesando? No sé. Pero la promesa del Señor es que Él va a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, si le abrimos la puerta, si lo dejamos entrar. Todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si hay un propósito en tu vida, si hay un propósito en mi vida, el Señor va a trabajar en nosotros. Va a ser el primer toque, pero también va a ser el segundo toque, para que podamos ver claramente de lejos y a todos, y entendamos claramente la visión de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Es necesario el segundo toque de Dios. No es cómodo, pero es necesario para la madurez. Yo sé que este no es un mensaje para salir gritando aleluya, pero después que pase, ahí sí vamos a decir aleluya. Pero hay que pasarlo. Le invito a que se ponga de pie. Y cierre sus ojos. Quizá alguno está atravesando la primera etapa, otro puede estar atravesando la segunda etapa, donde parece que el cielo es de bronce y el piso es de hierro y no se ve la bendición de Dios. Pero a todos nos habla el Señor, a todos nos habla Dios. El deseo de Dios es nuestra madurez, que crezcamos, que podamos verle de gloria en gloria y ver cómo Él se manifiesta con poder en nuestra vida para su gloria. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, quizá como esa viuda, con necesidades, con escasez, pero venimos delante de ti, Señor, a rendirnos, a humillarnos delante de ti, a reconocerte como Señor
como Rey, como Dios. Tú eres el creador de todo el universo, de todo lo que hay en el universo. Tú nos formaste a nosotros en el vientre de nuestra madre. Nadie nos conoce mejor que tú. Señor, en esta mañana queremos rendirnos delante de ti. Y si hemos estado luchando con nuestra vieja vida, quizás sin querer dejar algún pecado, alguna costumbre que a ti no te agrada, en esta mañana rogamos, Señor, la gracia, la llenura de tu Espíritu Santo, para que todas esas cadenas se caigan, se pudran los yugos y podamos comenzar a caminar en obediencia a tu palabra como tú lo anhelas, como tú lo quieres para nosotros. Quizás, como esa mujer samaritana, hay muchos que conocen la teología, conocen la historia, conocen, pero tienen una vida escondida que no quieren que tú veas, Señor. Pero en esta mañana abrimos el corazón delante de ti, no delante de los hombres. Delante de ti, Señor, como esa mujer que estaba sola contigo y te confesó, porque tú le descubriste el corazón todo lo que había hecho. Y queremos rendirnos delante de ti también. Aunque quizá tenemos muchos años de creyentes y mucho conocimiento, pero necesitamos de tu presencia. Necesitamos de que tu Espíritu Santo nos purifique, nos santifique con tu palabra y nos permitas caminar hacia la madurez, hacia un mayor compromiso, una mayor entrega a ti, donde ya no podamos nosotros, sino que todo lo que vivamos, lo vivamos en Cristo Jesús, en obediencia a tu palabra. Venimos a ti, Señor. Y hay muchos en esta mañana que quieren, Señor, al escuchar el golpe en la puerta de su corazón, quieren abrirte a ti, Señor, la puerta de su corazón. Algunos quizás no te conocen, Señor, pero hay otros que te conocemos. Y quizás te hemos cerrado la puerta de algunas áreas de nuestra vida. Pero en esta mañana, Señor, tú nos has hablado tan claro que no podemos ser rebeldes a la visión que tú nos das. Y elevamos nuestra voz, Señor, pidiéndote perdón por tantos años de hipocresía, de falsedad y de doble vida. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, entra a nuestro corazón una vez más. Si tuvieras esa gran misericordia, Señor, de no tener en cuenta nuestros pecados y venir de nuevo y sanarnos y limpiarnos y rescatarnos de la esclavitud al pecado oculto para poder vivir en santidad para ti. Y levantarnos de donde hemos caído, Señor. Nos arrepentimos en esta mañana y nos rendimos a ti. Tú eres el Señor y te entregamos todas las áreas de nuestra vida. No queremos guardar nada para nosotros, queremos rendirnos completamente a ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos corrija, el que nos purifique. Oh Señor, en esta mañana nos rendimos a ti. Y te agradecemos por tu gran misericordia, porque esta es una oportunidad que tú nos das para volver a ti, crecer y alcanzar la madurez en Cristo. No queremos dejarla pasar. En esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos delante de ti, elevamos nuestro corazón en esta oración y te pedimos, llénanos de tu presencia. No pases de largo de nuestra vida, no pases de largo de nuestra casa. Entra en nosotros, Señor, y tengamos esa cena de comunión que tú nos hablas en este versículo de Apocalipsis. No queremos vivir lejos de ti creyendo que estamos bien. Queremos estar realmente bien en tu presencia. Entra en nuestra vida, Señor, y empieza a corregir
todo lo que no te agrada, a limpiar y a quitar todo lo que no es puro, lo que no es santo, lo que no es bueno, y a llenarnos de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. ¿Cuánto te necesitamos para poder ser de bendición a nuestra esposa, a nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, Señor? Es necesario que algo pase en nuestra vida, que podamos consagrarnos más a ti, que podamos entender como esa mujer y decir, ahora conozco, o como esta samaritana que dijo, este es el Cristo, ahora lo conozco. Señor, que no salgamos de este lugar como entramos. Tu Espíritu Santo está recorriendo nuestras vidas, las bancas, pero también nuestras vidas. Hay cosas que están viniendo a la memoria. Confiésale al Señor, porque con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor está aquí para perdonar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay nada que Él no pueda perdonar. No hay ningún pecado que Él no pueda limpiar. No importa que tengas un día de venir a la iglesia o 50 años. No hay nada que Dios, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay ningún pecado que haga que el Señor no te ame más. En esta mañana el Señor abre una oportunidad para tu vida, para mi vida. Y quiere limpiarnos, quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere afirmarnos, fortalecernos. Ahí como estás, con tus ojos cerrados, te invito a que levantes tus manos y le digas, Señor, aquí estoy y me rindo a ti. Toma mi corazón. Límpiame, Señor. Sáname. Permíteme vivir una vida que responda al amor que tú me has tenido. Que sea consecuente con el sacrificio que has hecho en la cruz. Líbranos de acariciar el pecado y de guardarlo en nuestro corazón en lo profundo. Líbranos, Señor. Ayúdanos a amarte y a dejar todo aquello que nos impide acercarnos a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús clamamos ante el trono de la gracia, Señor. En el nombre de Jesús, porque sabemos que está abierta la puerta todavía. No sabemos hasta cuándo, pero la puerta de tu trono está abierta para nosotros. Hoy no queremos dejar pasar esta oportunidad, Señor. Abrimos la puerta de nuestro corazón. Entra y limpia, Señor. Entra y sana. Entra y restaura. Entra y permítenos tener comunión contigo, Señor, como nunca antes. En el nombre de Jesús.